Va al siguiente punto. El Yonko. El sistema Yonko. Del sistema Yonko se ha dicho muchas cosas. Desde que El quinto puede Yonko. rivalizar. El quinto Yonko. Desde que puede rivalizar con el mismo gobierno mundial. Desde que ellos son quienes mantienen, entre comillas, el orden en el nuevo mundo. Y son como que, digamos, los que limpian la basura del gobierno mundial en el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque llegan los piratas y los piratas que pasan por Sabaudi y luego atraviesan hacia el nuevo mundo, topan en piedra porque se encuentran en los territorios de los Yonko. Y de ahí ya no avanzan. O sea, o te haces aliado de un Yonko o estás acabado. Entonces, a lo que voy es que, en verdad, si los Yonkos son tan poderosos y pueden tener ese, digamos, influencia que podría llegar a amenazar al gobierno mundial y en sí al equilibrio de fuerzas en todo el mundo. ¿Tú qué dices, Pau? Yo dibujaría a los Yonko como los cárteles en México. Ah, muy buena. Muy buena, muy buena. O sea, son esas organizaciones que tienen sus propios lineamientos, Sí. que viven fuera de la ley o de la estructura del marco de gobierno y de justicia, libertad y que se manejan, que pues sí tienen influencia y no solamente en su estructura, sino en el gobierno, en la sociedad y en la economía. Entonces, eso es lo que tú entras al nuevo mundo y entras a un lugar donde está esa ambigüedad de decir, güey, o sea, hay un gobierno mundial, pero tengo que pagar el derecho de piso, ¿no? Aparte. Es lo que le pasa aquí a la gente por los cárteles. O sea, oye, güey, pero yo pago impuestos, yo soy parte de una estructura de gobierno, lo que quieras, porque Dressrosa está en el Nuevo Mundo y Dressrosa le pertenecía o era parte del gobierno mundial. Ahí está el ejemplo. O sea, entonces ellos, aparte de eso, tenían que pagar el derecho de piso. Ellos a lo mejor no sabían cómo era que lo estaban pagando porque todo estaba disfrazado a través de Doflamingo y muchas cosas. Pero estaban pagando un derecho de piso. Imagínate las otras islas. Entonces es cuando yo te digo que los Yonkos son eso, por eso sí son un poder, porque a final de cuentas están en todo. O sea, nosotros podemos, ¿cómo se llama? Decir, no, pero ¿cómo puedes decir a lo mejor que tienen influencia en el gobierno? ¿Por qué está el CP0 sentado en el Palacio de Kaido? ¿Por qué estuvieron en la fiesta de té de, ¿cómo se llama? De Big Mom, güey. Sí. ¿Por qué Shanks estaba con los Gorosei? O sea, te digo que yo creo que la mejor manera de representarlos para los que son mexicanos o conocen algo de la cultura narco de México son los cárteles. De hecho, en Europa también existen así los cárteles. Está el cártel de Melilla, está luego el de acá o las mafias, por decirlo así, ¿no? En Sicilia están las mafias, la Cosa Nostra. Luego también está la mafia rusa, la mafia holandesa. Sí, está cañón, hay muchísimos. Sí. Pero en México hay mucha diversidad, yo creo que por eso es lo que... Es un símil muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muy bueno. ¿Tú qué dices, Yaria? Pues es que a mí lo que me llama la atención un poco del sistema de los Yonkos es que, por ejemplo, Big Mom tiene sus propias islas, o sea, tiene un sistema como un... pero sí lo hemos hablado contigo, Sangor, porque tú lo revisaste en los Vibrecar. Sí. De que Big Mom tiene un sistema parlamentario, básicamente. Sí, tiene un sistema parlamentario Big Mom, sí. En donde tiene a ella como la reina. Tiene su primer ministro, que es Carlos I, o a Perorín. Perorín. Y tiene muchos ministerios también. Ajá, o sea, sí. Tiene muchos ministerios. Es Entonces, lenguardo, no se llama Perorín, se llama lenguardo, cabrón. ¡Ojo! Acaban de regalar una suscripción para la vaca de Yare. Gracias, Azuka, por esa suscripción para la épica vaca.
La vaca regalada que era de Dante y ahora se regaló para Yare. Sí, se Ah. regaló, claro, interesante. ¿Sí viste Cachún, Cachún, Rarra, tú, Sangoro? Sí, lenguardo, sí. Ya, Betito, pedo. También tienes a Kaido, Ajá. que Kaido tiene su propio otro sistema, Sí, es un empresario caído. que o sea, claro, tiene como un sistema como de empresario, pero ese es como un sistema empresarial, que lo voy anotando porque si no me pierdo, entonces, que se relaciona con su tripulación. Sin embargo, también tiene a Orochi, que tiene este sistema feudal japonés, Ajá. si no me equivoco. Sí. Entonces, igual tiene un sistema político funcional, o sea, un sistema que gobierna sobre un territorio, que eso igual es lo importante. El concepto de territorio no es como el de tierra o una parcela. El territorio implica tener un poder político sobre él. Por eso muchos pueblos latinoamericanos se reclaman por el territorio. Entonces, Es que, por entonces ejemplo, tienes bueno, eso con Kaido. Ajá. En el caso de Shanks, cuando llega Bartolomeo a una de las islas de Shanks, se nota que tienen un gobierno. Ah, sí. Se nota que es como una isla como con un gobierno, que está ordenadita. Lo Eh, de la banda de Frank es más como de panas, ¿no? Así de... sí, es como que los Como una cubrimos, pandilla. así, es como... Sí. Pero no sé, es que tampoco se ha visto sus interacciones reales, ese es el Exactamente. asunto. Entonces, como no, pero sabemos que tiene un sistema de gobierno dentro de su territorio, o Sí. al menos un tipo de sistema de gobierno dentro de su territorio. Y bueno, y por otra parte también tienes a Barba Blanca, o sea, Barba Negra, que también tiene su propia isla, que está la isla de los piratas, Ah, no me acuerdo cómo se llama, Hachinose. en Hachinose, Ajá. que también tiene su propio proyecto, como su propio proyecto de país, como muy... Libertalia. Sí, es Libertalia, Libertalia. básicamente. Tal cual. Sí, sí, Libertalia. Básicamente, Libertalia, que es un país pirata, o sea, básicamente. Y, o sea, más allá no se sabe mucho de eso, pero sí tienen su propio proyecto como político, básicamente. Oye, Yare, ¿estudiaste relaciones internacionales o derecho o algo? No estudié historia, pero Mm. sé mucho de estos temas. No, sí, por eso, precisamente Es que por eso te digo. tienes que, para entender la historia, a ver, un problema histórico se plantea en base al territorio que ocupa y al tiempo en específico. Y ahí tú vas añadiendo sistema político, caracterización cultural, y ahí que en la parte cultural tú abarcas otras cosas. En la parte de economía, la economía no depende solamente de ese pueblo, muchas veces siempre, o sea, los pueblos siempre están interactuando unos con otros. Eso nunca se olvida, o sea, cuando te dicen que un pueblo está completamente aislado, eso es una marca de muerte, básicamente. Máscara. Porque los pueblos necesitan interactuar entre ellos para poder avanzar. Los avances tecnológicos se van dando en base a eso, en teoría. Y en base a las necesidades de las personas. Pero, ¿quién consigue ese cambio primero? Y ahí tú tienes las guerras tecnológicas. Yo por eso le encuentro, te digo, mucha relación al narco, porque realmente en México los narcos tienen territorios, o sea, hay territorios que, o sea, ahí creo que la vaca de Dante es o de Sonora o de Sinaloa por allá, que te digan, o sea, quién es el verdadero gobernante de esa zona. No. Él ya no está en el rancho, ya no. Ya le Hoy gracias gracias por calmarme, Dante. Estaba tirando muchas ideas muy concentradas. Vete a Mataulipas. Está bien. No, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en las poblaciones de acá de Chile también pasa, pero, o sea, sí, pasan en unas poblaciones como de provincias, pero en Santiago hay sectores bueno, la palabra prohibida dejó encerrada por todos lados y básicamente son lugares que están llenos de narcotráfico también. Y que bueno, y también está esta idea de que algunos, o sea, lo he escuchado de gente importante, yo no estoy de acuerdo con esto, pero que te dicen que los narcotraficantes están protegiendo a algunas personas, a las personas de las poblaciones.
porque no permiten que se metan otros narcotraficantes. Entonces es como... A mis padres, por ejemplo, me contaron un viaje que hicieron hacia una región que se llama San Juan de los Lagos, acá en México, es en la parte cercana, es uno de los pueblos mágicos cercanos a Guadalajara. Sí. Y en ese, dicen ellos que cuando llegaron a ese pueblo, había habido una noche antes una fiesta que duró todo el día. Y la fiesta esa la auspició el Chapo Guzmán. Wow. O sea, el pueblo entero estuvo de fiesta con el dinero del Chapo Guzmán. Y cuando llegaron mis papás, dicen, no, vamos, apenas se va acabando la fiesta y que no sé qué. Mira, verdades, por ejemplo, yo te voy a decir de un pueblito que está en un estado de México que se llama Colima. Está pegado a Michoacán. No voy a decir el nombre del pueblo por respeto y por muchas cosas. Pero ese pueblito te dice, los narcos me dan trabajo. Los narcos crean infraestructura para mi pueblo. Los narcos, sí, tienen sus cosas negativas, pero me dan más que mi gobierno, porque mi gobierno me tiene abandonado. Y así, no es solamente en ese pueblito donde te digo, así lo dicen muchísimos lugares de, ¿cómo se llama?, del país. Y sí, yo te diría... Y es un símil con One Piece, porque, por ejemplo, Big Mom, por ejemplo, con la isla Gyojin, mientras le daban dulces, Big Mom los tenía como reyes. Y lo mismo, por ejemplo, supongo que pasaba con Kaido y todo las islas esas tecnológicas que están alrededor de ¿cómo se llama? De Guano y de Onigashima. Porque ahí en una de esas islas es donde encontró 10 Drake a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Hope? El androide este. ¿Cuál? Ah, el que tenía el mismo nombre del Yeti. Ajá, ¿cómo se llamaba? Scotch. Scotch, ándale. Donde encontró a Scotch y que luego también encontró al otrora quizá próximo Nakama, Caribou. Ahí también lo encontró. Sí, o sea, es que hasta culturalmente en México hay cultura de los narcos ya. O sea, si hablas de cultura, ya generaron una religión. cultura. Hay religión. Y aparte, está el santo de los narcos. Tanto tienen territorios que en México es sabido. Está la guerra del narco y están unos contra otros, cada uno con su cultura, con su idiosincrasia y con sus intereses. Y el gobierno no puede hacer nada. Claro. ¿Tú qué dices, Dante? Pero... bueno, dale. Yo no estoy de acuerdo. Acota algo, Yare, y ahorita va Dante. Sí, no, es que de hecho, o sea, a mí lo que me llama la atención es que precisamente ¿por qué el gobierno mundial no se había metido tanto en el Nuevo Mundo? Sabemos de que estaban en Dressrosa, sabemos de que estaba en Lulusia, sí. Pero ¿qué otros lugares más? O sea, ¿por qué precisamente es en el Nuevo Mundo así que dónde se limitó tanto al gobierno mundial? Hay un tema ahí de la historia que no tiene que ver con el siglo vacío, sino con la historia previa a lo que sabemos de One Piece, de qué pasó en ese mar, por qué no ha llegado el gobierno mundial hasta esa zona. Yo te voy a decir cuál es mi lectura. Porque les están haciendo el trabajo gratis. Pero es que ¿quién había antes? ¿Sí? Eso me refiero. Es lo que yo comenté, que quieras que no, mantienen el orden para que el gobierno mundial no se moleste en que pase un caos o algo en el Nuevo Mundo. Porque cuando llega un pirata al Nuevo Mundo, siempre se va a topar con algún territorio de un yonko y tiene dos sopas: o se alía con el yonko o hasta llegó. Le pasó a Crocodile, le pasó a Moria, le pasó al mismo Vege, ni se diga a Kid, a Hawkins y a Apu.
Aunque Apu ya estaba aliado con Kaido, pero sí, básicamente eso. Sí, o sea, para mí es, si lo quieres ver, ¿por qué el gobierno no puede hacer nada? No es que no pueda hacer nada, está cómodo. En cuanto a la historia de One Piece, si lo ves en la sociedad actual de México, por ejemplo, es que pues todo el gobierno está metido también en el narco. O sea, y ahí para mí la muestra es por qué el CP0 tiene representantes en todos los momentos que se nos han mostrado de eventos de los Yonko. Claro. Porque están embarrados. Sí. Oye, Larzuga, gracias por esa suscripción. 3 meses ya en la tripulación. Épico, Larzuga. Ahora sí, Dante, ¿qué quieres acotar? Yo estoy completamente en desacuerdo de esto. Lo que pasa es que, decir, el sistema de los Yonko es un sistema muy joven. O sea, realmente es ridículamente joven. Son 20 años de la historia de One Piece. O sea, 20 años de la historia de One Piece, mientras que el gobierno mundial ha estado 900 años. Quiere decir que previo al sistema de los Yonko, existía un triunvirato formado por Roger, Shirohige y por Shiki. Previo a eso existía Rocks dominando. Previo a Rocks, hace 100 años existían los de Elbaf, aparentemente, la tripulación de los Elbaf que hacían muchas cosas. Entonces, o sea, hablar del sistema Yonko funciona, pues realmente no es tan importante porque ya han pasado, que nosotros sabemos mínimo 3 sistemas similares que podrían estar en el Nuevo Mundo en búsqueda de este equilibrio. La teoría que un día sacó Canela en su... sacamos entre él y yo en su primer directo, en un directo que hicimos, es que quizá la Marina previamente tenía más posicionamiento dentro del gobierno, dentro del Nuevo Mundo. Durante todo ese tiempo, esos 800 años que tuvo que existir una reglamentación en el Nuevo Mundo, y fue Rocks el que vino a acabar con ellos, porque previo a eso sabíamos que hace 100 años estaban los tipos del BAF, ¿no? Pero el BAF siempre ha sido un territorio, ¿cómo se dice? Que no está afiliado al gobierno mundial. Es autónomo. Sí, está fuera, es autónomo, claro. Ajá, y entonces, más allá de los autónomos y que tiene un potencial bélico que referencia a Big Mom y que quizá por eso la Marina lo dejaba tranquilo, o no sé por qué, y quizá, no se puede sacar muchas teorías de qué es lo que pasa, también Guano cerrado, etcétera. Quizá el gobierno mundial estaba en el Nuevo Mundo, y entonces fue Rocks el que llegó y empezó a buscar cosas, etcétera, el que abrió ese Nuevo Mundo a los piratas y a las demás gentes, quitando realmente a God Valley y quitando el posicionamiento que puede tener el gobierno mundial. Y entonces, después de pasa lo de Rocks, vemos a un Roger que no tiene todo, no puede hacer lo que dice el One Piece, etc. Luego se forman los Yonko, y los Yonko se crean un equilibrio que es a manera de stalemate, como pasa en el ajedrez, en donde no pueden moverse de alguna manera, están cómodos, no intentan atacar el uno al otro, y entonces sí es conveniente para el gobierno mundial. Pero a fin de cuentas, el sistema de los Yonko es un sistema muy joven, y que yo lo veo más como un estado. Yare, cuando empezaste a hablar del territorio y eso, es que a mí me viene así clases de derecho internacional, en donde te dicen ¿qué es un estado realmente? El estado tiene elementos de formación, y los elementos de formación es población, territorio, gobierno. No, el gobierno es de forma. Ya de formación es población, territorio y y de forma está el gobierno y una reglamentación y un Jus Imperium para crear un marco legal en este estado. Entonces, yo veo a los Yonko como formaciones de estados como tal, porque si te das cuenta, los Yonkos forman... Sí, es que precisamente por eso son emperadores. O sea, a mí eso me llama la atención. Por eso como que o sea, se les dice como emperadores, algo así era. Sí, yo lo veo realmente como formaciones de estados poderosos. Y no los veo como estados poderosos, yo los veo como estados potencia dentro del mundo de One Piece. O sea, yo veo que Big Mom formó Estados Unidos. Yo veo que Kaido formó, Rusia, Japón, así. O sea, países poderosos, en donde... Si bien es cierto, pueden tener problemas, como por ejemplo Rusia los tiene problemas graves, repartición de la riqueza, etcétera. Tiene problemas. Putin puede tener matices dictatoriales, matices de fascista, lo que quieras puede pasar ahí. Pero a fin de cuentas es un país que tiene potencial nuclear, estaba en la
Bueno, hasta hace poco lo corrían, pero bueno, estaba el G7, creo G8, ahora lo corrían, está en el G7, vaya. O sea, es un país poderoso. O sea, yo creo que eso es lo que se crea. Potencias que tienen el potencial, bueno, digamos que estados poderosos que tienen el potencial de desgraciar al gobierno mundial. Y como es un sistema tan joven, o sea, por ejemplo, el hecho de que Luffy intente desgraciar a una potencia como tal, algo, por eso están sentados los del CP0. Porque dicen, bueno, está un enemigo mío, está desgraciando a un enemigo mío, pues bueno, pelense, o sea, mátense, o sea, por Dios, Claro. o sea, está genial para mí. O sea, a fin de cuentas, los dos pueden estar en contra del gobierno mundial, pues mátense entre ustedes. O sea, es más o menos así como yo lo veo. También es un buen punto de vista ese, ¿eh? Me gusta. ¿Algo que acotar, Yare? Hope. Pues no, o sea, yo, como decía, yo lo veo más a ese lado porque por la situación actual que veo al día a día de aquí, ¿no? Pero todos creo que son puntos válidos. Es que claro, o sea, no, si yo estoy de acuerdo, o sea, son puntos válidos y son como similares, son opiniones que tenemos respecto a la obra y respecto a nuestro conocimiento, entonces está bien.